Buenas tardes a todos acá desde el Observatorio de Montevideo. Estamos tratando de transmitirles algunas ideas a aquellos docentes que necesiten guía para desarrollar un proyecto de contaminación lumínica. Nos hemos nutrido de información de varios colegas que gentilmente han colaborado con aportes. En esta oportunidad debo agradecer a los trabajos que hicimos el año pasado con la profesora Karina Zambulla, aportes de Carolina Nicodela de Rocha, de Héctor Rodríguez de Salto, y bueno, la experiencia personal de venir trabajando con esto ya hace algún tiempo, y bueno, y empezar a preocuparme por la contaminación lumínica desde mi actividad observacional en el OAL, en los molinos, y bueno, y en el 2009 que se disparó toda la temática con el Año Internacional de la Astronomía. Bien, si yo quiero empezar un tutorial de contaminación lumínica, vamos a ir al grano directamente. Yo tengo que manejar algunas ideas porque, claro, el proyecto no puede quedar solamente en hacer observaciones, traer datos, corregírselo, poner la nota y nada más. Un buen proyecto de contaminación lumínica es un proyecto de investigación donde los estudiantes pueden desarrollar distintas técnicas para poder aprender en el proceso de trabajo. Entonces, cuando yo introduzco el tema, cuando yo empiezo, tengo que hablar de una introducción y una teoría, que cuando hablamos de introducción podemos hacerlo como se hizo en el Liceo 26 con una consigna, un motivo, un leitmotiv, como se decía en literatura. Ese leitmotiv en el caso del Liceo 26 fue que tenemos unas luces que nos están dando en el observatorio, y ese proyecto, bueno, si bien no lo cerramos del todo, porque las luces siguen ahí, tuvo, digo, como motivo, y bueno, era muy evidente para los chicos cuando salían a mirar el cielo, cómo molestaban esas luces de una cancha que está contigua al Liceo 26. Y además, en el correr del devenir del año, aparecieron otras luces porque, claro, al perder las hojas de los árboles, empezó a molestar más el alumbrado de las calles. Y bueno, teníamos un par de luces más que siguen estando, que desaparecen ya cuando empieza a llenarse de hojas o al principio del año, en el otoño, no las vemos, pero que bueno, en algún momento en el invierno sí se hacen notorias de la terraza del liceo. Entonces se puede disparar con eso, como también se puede disparar con el hecho de trabajo, como hemos visto, la iluminación del pueblo donde se vive, del balneario donde estamos, eh, no sé, de la ciudad en el interior o mismo en el barrio de Montevideo, porque bueno, sabemos que alrededor del liceo tenemos estas luces, como me pasó a mí, o tenemos canchas de fútbol, o tenemos plazas sobreiluminadas, bueno, etcétera, etcétera. Una serie de disparadores se pueden dar, que está bueno que, bueno, se busque algún evento disparador para poder lanzar el proyecto, ¿no? A veces los videos, a veces usar videos de cuando estamos hablando de la, digamos, de la lucha que están teniendo hoy los grandes observatorios del mundo para contener la contaminación lumínica, declaraciones, etcétera, se pueden usar como disparadores. Bueno, el concepto de contaminación lumínica está bueno empezarlo a desarrollar, los tipos de contaminación, las afectaciones. Sabemos que las afectaciones son la salud, la biodiversidad, la eficiencia energética, las pérdidas culturales por la falta de observación del cielo estrellado, las afectaciones al turismo, porque ahora ha nacido el astroturismo, ¿no? Y los cielos observables que necesita la astronomía, ¿no? Todas esas son las afectaciones que más se nos acercan. En el caso de la astronomía, bueno, hemos perdido desde las ciudades la posibilidad de ver objetos cada vez más, más tenues y a veces más difusos, más extendidos, como las nebulosas, las galaxias y algún que otro cometa, por ejemplo, si se da la observación, porque, bueno, la contaminación lumínica nos ha quitado una cantidad de contraste, nos ha robado estrellas, ¿no? La Vía Láctea ya es imposible de verla, o sea, yo tengo casi 60 años y cuando tenía 20 yo podía observar las nubes de Magallanes desde Montevideo, tanto desde el planetario como del barrio donde vivía, que era el barrio de La Teja. Ahora no podemos ver
más que magnitudes 3 y 4 en los mejores lugares. Y bueno, capaz que un poquito más si nos vamos más a los bordes, pero Primo Los Molinos, que está bastante alejado del centro de Montevideo, está siendo invadido por las luces de Las Piedras y La Paz, y también el cielo ha bajado mucho, porque bueno, cuando yo me fui en 2019 ya estaba bastante mal, yo diría muy mal, y ahora probablemente esté peor, ¿no? Conceptos como las declaraciones de cielos oscuros, Starlight y Dark Sky, con esto podemos empezar a trabajar, se las podemos imprimir en fotocopia y dárselas, o que ellos o ponérselas en una plataforma y que ellos la bajen desde ahí, y trabajar en grupos donde se investiguen con preguntas guía, por ejemplo, y terminen entregando un insumo, o sea, que terminen entregando algo que llevan a la, a la plataforma. Yo uso, debido a que nunca se formalizó acá totalmente el uso de CREA, estamos usando Classroom, y los chicos terminan sacándole la foto a lo que crearon en el cuaderno y me la suben, y yo después lo corrijo sobre Classroom, ¿no? Después esas notas las paso a la libreta, al portal, digamos, a la libreta del grupo en secundaria, y bueno, y ahí termino haciendo las evaluaciones finales, ¿no? Bueno, hay videos, este de Luces en la Noche es el video disparador de Dark Sky, está muy interesante, está un poco antiguo, pero se podría intentar buscar insumos este, desde otras fuentes, seguramente los vamos a encontrar porque hay mucho ya trabajado sobre contaminación lumínica. Los conceptos de magnitud y brillo estelar, estos son importantes porque en este momento o en este proyecto podemos desde el laboratorio introducir conceptos como constelaciones, magnitud, brillo estelar, que no está dentro del programa, ¿no? Que en este caso, en el programa de ciencia del espacio, no está incluido en sí, pero sí lo podemos introducir a través de proyectos como el de contaminación lumínica. Parámetros de la medición de luz. Bueno, con respecto a eso, podemos manejar conceptos o pedirles que ellos busquen flujo radiante, flujo luminoso, intensidad luminosa, iluminancia, brillo o luminancia y magnitud astronómica. Estos conceptos los manejamos a veces sin saber qué quieren decir. Cuando estamos dando los cursos, bueno, por ejemplo, el flujo radiante es la energía electromagnética total emitida, transferida o recibida por unidad de tiempo, ¿tá? Sin considerar la percepción humana. ¿Tá? El flujo luminoso es la cantidad de luz visible emitida por una fuente por unidad de tiempo ponderada por la sensibilidad del ojo humano. ¿Tá? La intensidad luminosa, flujo luminoso emitido en una dirección específica por unidad de ángulo sólido. ¿Tá? Acá podemos evitar algunos términos que pueden complicar la cosa, pero podemos empezar a usar los que pueden servir para alfabetizar a los chicos y para, bueno, hacer precisos a la hora de transmitir información. Flujo luminoso es la iluminancia recibido por unidad de área, indica cuánta luz llega a una superficie. Este sí es un concepto que podemos usar porque nosotros estamos evaluando la luz que llega a los suelos, ¿no? Y bueno, y esa luz, si es mucha y hay una superficie que refleja, va a generar también un cierto grado de contaminación lumínica. Brillo de luminancia, unidad candela por metro cuadrado. La descripción es brillo aparente de una superficie en una dirección determinada, lo que el ojo percibe como brillo. ¿Tá? Y magnitud astronómica es la unidad, o sea, la magnitud astronómica, la unidad es la escala logarítmica sin unidades físicas directas, ¿se acuerdan que es adimensional? Tiene números nomás, es la medida del brillo aparente de un objeto celeste. Cada aumento de una unidad representa un objeto 2,5 veces más débil, o la disminución de una unidad representa un astro 2,5 veces más fuerte en brillo, ¿no? Más luminoso. Bueno, ahí tienen tablas que se pueden manejar con ellos también. Eso va a requerir que el docente se siente en algún momento a armar eso, aprovechando horas de laboratorio, que hay unas cuantas y que a veces no tenemos mucho para hacer. Podemos planificar el proyecto al principio del año, o hacerlo en horas de coordinación, ¿no? Bueno, eh, ahí tenemos algún concepto más en esta tabla. ¿Tá? Flujo luminoso, cantidad total de luz emitida por una fuente luminosa. La luminosidad representa la relación entre los lúmenes y el ángulo del haz de luz.
proporciona información sobre la cantidad de luz que se emite en una dirección determinada. La luminancia, acá están sus unidades, mide la luz que llega a una superficie receptora. Densidad luminosa mide la impresión de luminosidad de una superficie tal como la percibe el ojo humano. El rendimiento luminoso representa la relación entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica necesaria, y la intensidad lumínica representa el flujo luminoso total emitido por una fuente de luz durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, estos conceptos, con respecto a lo que dije anteriormente en la diapositiva anterior, hay que cotejarlos. Yo acá los estoy usando como guía y ustedes tienen que manejar la verborragia de las fichas que vayan a armar o del discurso que vayan a hacer usando alguno de estos conceptos, ¿no? Podríamos pensarlo de antemano y pedirle que lo busquen los chicos, ¿no? Este, todo esto hace que los gurises aumenten su alfabetización técnica, científica, y bueno, y que se vinculen al tema con mayor propiedad y mayor, vamos a decir, apropiación, digamos, de los contenidos, de los conceptos, de las teorías, y bueno, de lo que es en sí la contaminación lumínica. Bueno, otra cosa que debemos manejar es que los tipos de contaminación lumínica son el resplandor del cielo, la intrusión lumínica, el deslumbramiento y la subiluminación. Acá tenemos esas definiciones. Brillo difuso del cielo nocturno causado por la dispersión de la luz artificial. Esto es muy importante. El resplandor del cielo es uno de los grandes causantes de pérdida de magnitud límite, que es la magnitud que sin luz el cielo me estaría brindando, o magnitud límite con luz sería la luz, o sea, la magnitud a la cual podemos ver debido a la cantidad de luz que hay o el resplandor del cielo que hay en el lugar que estoy observando, ¿no? Pero la magnitud límite estelar se ve afectada por estas contaminaciones, ¿no? La intrusión lumínica ya no es tanto para el cielo, es luz artificial no deseada que invade espacios donde no se necesita. Bueno, por ejemplo, el tema del Liceo 26, en el lugar donde observamos el cielo no debemos tener esa luz en la cara. Y bueno, ahí tendríamos un caso de intrusión lumínica más el resplandor del cielo provocado por la luz de toda la ciudad. ¿Tá? El deslumbramiento, bueno, ahí también podría haber deslumbramiento, pero para impedirnos ver con claridad las estrellas, pero este deslumbramiento es muy explotable con los temas de encandilamientos, principalmente en función de los accidentes de tránsito. ¿Tá? Y la sobreiluminación es el uso excesivo de luz artificial más allá de lo necesario, que viene aparejado a la eficiencia energética que maneja un país, la economía de un país, eh, la intendencia, el gasto energético de la intendencia, por ejemplo, en los departamentos, o mismo la sobreiluminación, el gasto que generamos en casa por tener mucha luz en el fondo o en el frente, que además, bueno, trae aparejado todos estos otros flagelos, ¿no? Eh, entonces, está bueno, de repente podría ser un eje central trabajar desde este arranque y después pedirle que busquen información que viene adherida a estos cuatro conceptos de iluminación, contaminación lumínica, ¿no? Esta es mi opinión personal. Bueno, la iluminación eficiente y la iluminación ineficiente son dos conceptos que se pueden manejar en el proyecto, que insisto, hay que prepararlos de antemano y de repente ya manejarlos previamente antes de abordarlos y ya saber que, bueno, hoy tengo que manejar estos conceptos, vertirles estos datos o pedirle que investiguen para que lleguen a estas conclusiones. Emisión de luz dirigida solo donde y cuando se necesita, con el mínimo consumo energético y sin generar contaminación lumínica. Vean qué interesante que está el concepto de iluminación eficiente para desarrollarlo, y iluminación ineficiente, bueno, mal orientada, innecesaria, excesiva, desperdicia energía y contribuye a la contaminación lumínica. Bueno, los impactos ya lo habíamos mencionado, la astronomía, que es lo que nos interesa en un principio, pero cuando uno estudia cómo afecta a la naturaleza y la biodiversidad, la salud humana y la sostenibilidad energética, bueno, se hace mucho más llamativo lo que puede llegar a ser
un concepto que al principio parece un poco no tan agresivo como es el tener luz, ¿verdad? Pero cuando nos pasamos de la cantidad de luz que tenemos, ahí es donde empezamos a tener problemas. Bueno, como declaraciones, yo he manejado la declaración Starlight, está muy interesante. Yo lo que he hecho es dividir en grupos en subgrupos el grupo de trabajo y darles un par de ítems de la declaración. La declaración de la Darius Kane Association no la encontré explícitamente, pero va a estar por ahí. Pero bueno, le manejé la declaración Starlight y ellos después, al final de la clase, contaron qué fue lo que resumieron de esa declaración. Y bueno, puede ser una técnica hacer una devolución al final de la clase de unos 20 minutos, donde cada subgrupo desarrolla lo que resumió de sus dos puntos o pautas de la declaración. La declaración Starlight son 10 puntos. Yo recuerdo que en aquel momento tenía pocos alumnos, bueno, le di dos a cada subgrupo, pero si son 10 puntos y hay 10 subgrupos, pueden darle uno a cada uno. Y después hacer un peloteo donde ellos cuenten qué fue lo que investigaron. Que además los empezamos a acostumbrar a dar orales y a charlar, por más que al principio tengan que estar leyendo mucho o que no sea una cuestión de, en ese caso no va a ser una cuestión de que tengan que dar un oral estricto, porque lo estudiaron in situ en la clase, ¿no? Pero bueno, estas dinámicas son las que uno puede introducir luego como insumos de calificación y darle cuerpo al proyecto, ¿tá? Porque insisto, el proyecto viene encaminado con las nuevas técnicas las nuevas técnicas de enseñanza o las nuevas formas de enseñar. Cuando uno maneja todo digamos, el andamiaje que tiene, es un proyecto que nos moviliza, nos hace trabajar y a los chiquilines los mantiene en un estado, digamos, de constante eh, investigación, trabajo, creación y generación de insumos a la hora de la calificación. Bueno, acá tenemos también insumos que pueden surgir junto con la Fundación Starlight y la International Association, directrices de la Unión Europea y normativa en Uruguay, trabajos realizados. Con normativa en Uruguay, bueno, acá hay una cantidad ya de trabajos y de eventos ocurridos en determinadas comarcas, en determinadas ciudades y balnearios, donde de alguna manera se pudo incidir para que se cambiara algo en en la iluminación. La Intendencia de Montevideo ha sido muy receptiva y ha trabajado en función de asesoramientos técnicos de parte de los científicos y sigue investigando porque, bueno, el año pasado desarrolló un proyecto que lo llevó adelante el CURE, donde se colocaron eh, SQM en varias partes de Montevideo, tomando registro. Esa información ha salido a la prensa, ha estado en programas científicos como eh, sobre ciencia. El otro día yo vi a los compañeros del CURE hablando ahí. Y bueno, se han hecho estudios desde todas las áreas, multidisciplinarios, y bueno, está muy interesante. Ya se habían hecho cosas asesorando algunas intendencias y hay trabajos pioneros en docencia, como son los trabajos que se hicieron en el pasado por parte de profesores de Soriano. Norberto Cerruti había hecho un trabajo y una investigación. Bueno, Vicino hizo sus aportes en su momento. Carlos Farielo también de Durano hizo un trabajo muy interesante, donde también lo publicó, hizo una publicación. Eh, Eso ha sido inspirador. Y, y bueno, después, como les digo, si escarbamos por ahí, tenemos que encontrar varios insumos donde podemos encontrar datos que nos pueden servir para la creación de nuestro proyecto en nuestra clase. Después tenemos mapas satelitales que los encontramos en algunas páginas. Light Pollution Map también es una linda página que nos puede servir para cotejar investigaciones que hagamos nosotros en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra
en el entorno del liceo, en nuestra plaza, y tenemos también eh, aportes, como les digo, desde estas dos fundaciones y asociaciones. Bueno, con respecto a la contaminación lumínica desde la perspectiva de las mediciones, nosotros podemos trabajar con varios, vamos a decir, varios insumos, ¿no? La magnitud estelar, ahí eh, podemos analizar el detrimento que tiene la magnitud estelar, podemos hablar de magnitud límite estelar, podemos decir que si contamos estrellas, según sea la contaminación lumínica, va a haber un descenso de la cantidad. Manejamos también el índice de Bortle, que ahora lo vamos a ver. Se puede manejar temperatura de color en las lámparas, en las luminarias. El uso de luzómetros y SQM. El SQM lo podemos aportar acá del Observatorio de Montevideo. Si hay un proyecto bien planificado y nos dicen que van a hacer. Y los luzómetros los pueden conseguir a bajo costo, que lo consigue a través de la caja chica del liceo. Varios liceos han comprado luzómetros que se consiguen por algo de cercanos a los 1.000 pesos. Trabajar con proyectos como Global Night y podría ser un insumo más que no se ha desarrollado mucho la realización de fotografías de cielo con celular. ¿Tá? Bueno, con respecto a la escala de Bortle, nosotros podemos tratar de que nuestros chiquilines evalúen a ver si dentro de la escala de Bortle, dónde cae el liceo, la luz del lugar donde observamos, o si se animan a hacerlo también desde su casa, ¿no? Hay gurises que viven no en el centro de la ciudad, se van hacia las afueras, en el interior del país, y ahí pueden tener una variación del cielo muy notoria con respecto al centro de la ciudad o al lugar donde está el liceo. Bueno, la escala de Bortle tiene, como ven, eh, del orden de nueve, eh, 9 espacios, por decirlo así, 9 escalones. Y bueno, acá está en inglés, pero la encuentran en varios lugares en español. Si bien acá ya tienen alguna mención, ven acá dice cielo urbano, alguien esta imagen la tradujo, cielo del centro de la ciudad, un cielo transicional entre lo urbano y lo suburbano, el cielo periurbano brillante, ven, Los Molinos estaría entre estas dos, cielo periurbano o suburbano, podríamos llamarlo de terminología más rioplatense. Bueno, un cielo intermedio entre lo rural y lo suburbano, y después sí ya el cielo rural, el cielo oscuro típico y el cielo oscuro excelente, que ya serían zonas selectas con buena calidad también atmosférica. ¿Tá? Esta escala se puede manejar, se puede hacer imprimir y colocar un mapa de repente en el laboratorio. Esta es una interesante propuesta, que de repente por ahí pueden conseguir una impresión, una donación de impresión o que el liceo les, les permita tener algún material de esto con las partidas que a veces llegan y ustedes pueden hacer imprimir esta imagen en un papel más duro y tenerla colgada en el laboratorio. ¿Tá? Idea que yo lo he hecho con algunas otras insumos desde acá de Loa. El uso del SQM, bueno, acá justo les puse cómo se usa, les puse el instructivo, y el SQM es este aparatito que tiene un lente acá, tiene un lector y hay un botón que se apunta hacia el cielo eh, y se le pide que se hagan 4 medidas mirando hacia los 4 puntos cardinales, parados en el mismo lugar, girando, y tiene una escala que va de la magnitud 16 a la 21, donde ya tener magnitud 20-21 ya es un cielo que empieza a ser muy bueno. Y bueno, como el otro día en Aiguá, que el profesor Félix González me reportaba una magnitud de 21.6 en la zona de Aiguá. Bueno, eso se registra y se puede hacer un trabajo a largo plazo desde el liceo a ver si hay variaciones de la contaminación lumínica y después se podría estudiar en función de los cambios climáticos, si hay mucha humedad, si hay nubosidad, si hay
no sé, viento, bueno, se le puede hacer cruzamientos a esos datos y si hay una variación de pequeña de magnitudes en función de esos parámetros, bueno, tratar de esbozar hipótesis que pueden dejarse como hipótesis posibles, ¿no? Y si no, la otra es usar el SQM en el liceo y en los alrededores haciendo jornadas donde salgan con las compañías adecuadas y dentro de lo reglamentario a recorrer lugares aledaños al liceo, ¿no? Algunos profesores han hecho ya los intentos, estoy esperando algunos insumos que vengan desde Salto, que el profesor está trabajando, Víctor Rodríguez, con otros compañeros y compañeras. Y bueno, ya han habido experiencias como la de Carlos Farielo, que ha hecho mediciones con luzómetro y con SQM desde distintos puntos del país. Acá está toda la explicación, y eso después nosotros se lo daríamos. Hay un sensor de temperatura también que tiene este aparato, que bueno, que puede servir también como dato a registrar, pero bueno, eso va en función de la planificación que tengamos. Lo ideal sería salir en brigadas que recorran distintas esquinas, digamos, de la cercanía del liceo y tome medidas con el usómetro hacia arriba y perdón, el SQM hacia arriba y el usómetro en casos de lámparas que ustedes puedan tener medidas que el usómetro registre, ¿no? Un usómetro típico no va a registrar la oscuridad del cielo, pero sí va a registrar los distintos niveles de luz de las luminarias. Y uno de los lugares que se ha usado más es en las plazas, donde el alumno puede hacer un informe de cantidad de luz de luminarias, hacer un conteo con pasos de a cada cuántos pasos están las luminarias, eso puede ser un insumo que se pueda tabular, y con las medidas del aparatito sacar los índices de luz que están llegando al suelo. De repente, si el profesor se ingenia, elaborar preguntas que se puedan contestar con sí, no, con grados, ¿no? Que el estudiante diga 10, considero que es un 15%, un 30%, un 45%, un 60%, bueno, eh, evaluaciones que pueda hacer bastante a ojo, que nos permita cubrir esa área donde el alumno investiga, donde mide, registra, y después donde se sacan conclusiones que van a ser muy probablemente conclusiones muy cercanas a redescubrimientos, ¿no? Porque no vamos a encontrar nada nuevo. ¿No? Es muy difícil que en este tema se encuentren cosas nuevas, pero bueno, nunca se debe decir que hay un no rotundo a eso, ¿no? Bueno, acá tenemos los luzómetros que se pueden conseguir. Yo acá puse algunos precios que andan acá en la vuelta. Vieron, este sale 700 pesos, acá está en el Mercado Libre. Y bueno, hay algunos son más caros que ustedes tendrán que investigar y bueno, y conseguir si es que quieren trabajar con estos luzómetros. Después está la aplicación Physics Toolbox que tiene este logo y que tiene si el celular lo permite, un medidor de luz que nosotros ya lo hemos usado y nos ha dado muy buenos resultados. Yo les hago hacer mapas de luz del liceo, los hago caminar por el liceo y sacando medidas de luz. Esto, por ejemplo, podría ser un mapa perfectamente de un escorredor donde hay distintas luminarias y en los picos ustedes ven el pasaje por debajo de las luminarias y en los descensos podrían ver lugares donde hay menos luz y a veces llegan a ver lugares muy oscuros donde hay esos rincones de los liceos que no hay luz ni de afuera ni de adentro. Y eso está bueno porque ellos pueden ver en esta gráfica, si lo tomamos en el modo gráfica, pueden ver alteraciones gráficas. Y si lo tomamos en el otro modo, que es tocar unos botones, yo no sé si no son uno de estos dos botones, porque yo ahora no tengo la aplicación abierta, eh, ustedes pueden hacerle tomar medidas que se vayan tabulando. Yo, por ejemplo, acá en el IABA este año les hice caminar por el corredor interno del IABA. Como hay distintos grados de luz de la luz del sol, cada 10 pasos tomaban una medida y después tabulaban los lugares. El primero, o sea, a los 10 pasos tenían un lugar 1, ellos ponían 1, tal medida, caminaban otros 10, lugar 2, ponían tal, sabiendo el sentido en lo cual caminaron, el recorrido, ¿no? El mapa del recorrido, ellos después se daban cuenta
al terminar y mirar los datos, dónde se habían producido los picos y dónde se habían producido los mínimos. Y de esa manera, bueno, podían ver eh, en las medidas cómo cambian los grados de luz. Que eso más bien es para tener insumos, para hacerlo medir, para usar el celular, que es uno de los cometidos que nos ha remarcado mucho el programa, el uso de aplicaciones. Ahí estaría la, uno de los kits, digamos, de esto que nos permitiría, bueno, trabajar tanto en el mapa de luz del liceo, hasta yo les hice hacer en la clase, porque el primer año que lo hice tenía el observatorio, un aula, que tenía de dos lados ventanas hacia afuera, dos paredes, una pared donde estaba el pizarrón y la otra hacia otro espacio contiguo, y variaba mucho la cantidad de luz, y dividiendo el cuadrado de que era la clase en un damero de 9 sectores, ellos sacaban 9 medidas dentro de la clase. Después, como nota anecdótica y graciosa que les gusta, les hacía armar como una fila y les hacía caminar lentamente por los sectores como lo habían recorrido en las medidas individuales, ¿no? Porque la primera tanda la hicieron con el contador de unidades que da en Lux, y la otra la hacían haciendo esta gráfica, y como es medio rápido, se puede guardar la imagen de la gráfica, y bueno, eso me lo subían a Classroom como un insumo más de trabajo. Pero lo importante era la tabla con los datos que se puede terminar haciéndolos graficar, ¿no? Usando Calc o usando eh, Google, Google Calc de Drive, ¿no? O usar el Calc de OpenOffice o usar Excel de Office, ¿no? De Microsoft. Bueno, acá estamos con el otro tema que se puede manejar, que es la temperatura de color, que a la larga son informaciones importantes porque hay toda una rama ahí del diseño de ambientes que maneja mucho estos temas de temperatura de color, y se suelen iluminar los ambientes siguiendo criterios de temperatura de color. La temperatura de color puede estar asociada a aquello de luces cálidas y frías. Yo he leído algunos textos que dicen que las dos cosas son distintas, porque la temperatura de color va a tener que ver mucho en qué valor del espectro emite la luminaria, y aquello de luz cálida y fría, bueno, capaz que es una clasificación un poco más grosera, por decirlo de una forma más tosca, y simplemente agrupa, digo yo, la temperatura de color. En algunos textos he visto que la diferencian, pero nosotros creo que la podemos usar en conjunto, luces cálidas, luces frías, y usar la temperatura de color como criterio, ¿no? Acá tenemos la luz de la cerilla a 1700 grados, la luz de la vela a 1850, y hasta los 3000 grados, estas tres serían luces frías. Y de aquí para adelante ya estarían dentro de la gama de las luces, perdón, luces cálidas, perdón, y de aquí de la gama del 3000 en adelante serían luces frías, ¿no? Pero creo que el ejemplo más claro está en esta imagen, que ustedes pueden ver ahí, y que estaría bueno manejarlo con los chicos, que también pudieran, este, capaz que presentándoles distintas imágenes con distintas luces, que ellos dijeran qué luz son las que se están usando, por la tonalidad y el color, o si, bueno, tuvieran algún ambiente en algún liceo que contara con lámparas de distinto color, poder usar esto como para que ellos también hagan alguna tarea y la diferencien. De repente pueden poner en una tabla donde ellos están observando luces en la ciudad, distintas luminarias, que acá en Montevideo todavía quedan luminarias más cálidas, que son las de sodio, y luminarias frías, que son las de LED, y por ahí alguna calle todavía queda con luminaria de mercurio, ya cada vez menos. Pero bueno, eso también podría estar dentro de un trabajo de investigación, que ellos diferenciaran los tipos de luminaria que se están utilizando. Les digo que, por ejemplo, hay ciudades de Europa que han tomado como legislación utilizar luces de bajas temperaturas para iluminar sus calles, ¿no? En
en Noruega creo que hubo una legislación que favoreció ese tipo de luminarias. ¿Ya? Bueno, y la imagen de acá al lado tiene una regla, digamos, con la temperatura de color, y acá ven claramente cómo se diferencian este ambiente con esta persona trabajando, cómo se diferencia según la luminaria que se utiliza, ¿no? Creo que es muy gráfica. Bueno, y después viene Global Night. Global Night en sí, yo le puedo decir que es una planilla que tiene como eje central el trabajar con 8 grados de cielo según las magnitudes que se observan, según las estrellas que se observan. Antiguamente esto se llamaba MALE, la magnitud límite estelar, y se trabajaba para la observación de meteoros en lugares selectos del cielo, y ustedes hoy todavía se va a usar en la IMO, la International Meteor Observation, ¿tá? Que es la asociación que registra observaciones visuales de meteoros y de otro tipo, fotográficas también, bueno, y con video, y se sigue usando porque se elegían sectores del cielo, triángulos, por ejemplo, o rectángulos, y se contaban las estrellas una a una. Ahora no es un conteo estricto, es un conteo más general, pero cuidado porque hay ciertas magnitudes que requieren mirar muy bien para diferenciar lo que es la 3 y la 4, por ejemplo, y la 2, que son las magnitudes que van a ver más en las ciudades como Montevideo y en los centros de las ciudades del interior, que bueno, hay que mirar con detalle porque a veces los gurises, yo acá lo he visto en el IABA, cuando los vengo a hacer observar, que no cuentan bien y deciden una 3 o una 4 sin mirar que podrían ser una o la otra. ¿Tá? Principalmente no se decide la de mayor número, la de mayor magnitud, porque miran muy a la rápida y creen que están viendo la anterior. ¿Tá? Eso es lo que yo he notado. Bueno, la hoja de reporte tiene la ubicación que se le da al celular, tiene un espacio de comentarios de la situación de la luz en donde están observando, la cantidad de focos que tienen adelante, si tienen lugares iluminados como canchas de fútbol, hipódromos, shopping, troncales de ruta, rutas, y ahí les piden unos datos que están todos ahí escritos, tienen que ser concisos, no tienen que ser describir mucho en esta parte. Luego pasan a la elección de 8 diferentes situaciones de cielo, desde la magnitud 0 a la magnitud 7. Ya les digo que en la ciudad van a estar entre la 2 y la 4. Y en lugares suburbanos ya empiezan a estar en la 5. Y bueno, y en lugares muy oscuros, que algún estudiante puede vivir ahí, eh, tienen magnitudes 6 y 7. ¿Tá? Tienen que elegir ellos una de estas, pero tienen que pedirles que sean muy buenos observadores. ¿Cómo logran esto? Bueno, en la primera oportunidad que tengan, a principio del año, llamarlos a hacer un Global Night ficticio en el observatorio. Reconocer las constelaciones usando la aplicación esta, la web app de Global Night, pero además usar Stellarium que está para el celular, que ahí también están reforzando el concepto de que se usen aplicaciones de celular, como pide el programa. ¿Tá? Entonces, eligen una de estas, después van a elegir la calidad del cielo. Yo les digo lo que hago yo les digo, solo pueden observar para mí, para nuestra propuesta, la calidad de cielo 1 y 2. Ya después cuando se meten en la 2 y la 3, salvo que la 3 esté muy claro que ustedes tienen despejada la constelación y no hay nubes, hasta ahí llegar. Después ya la 4 yo diría que suspendan y no hagan la observación, porque les pueden hacer esto y les mandan la observación y creen que ya hicieron el trabajo. En realidad con este cielo no van a poder monitorear nada. Entonces yo les digo, o en cielo 1 o 2 pueden trabajar, 3 y 4 ni se les ocurra mandarme nada. ¿Tá? Y finalmente acá ponen un poco la calidad de cómo estaba el cielo, que termina siendo si hay bruma, si hay humo, si se ve claro, si hay mucha luz difusa. La luz difusa se anota acá también, porque nosotros acá en el IABA, por ejemplo, no tenemos luces en la cara, por suerte, porque a veces algún edificio prende alguna luz de su balcón, pero tenemos luz difusa que viene de abajo del IABA. Eso se anota en esta parte. En esta otra parte solamente la calidad del cielo. Si hay bruma, si hay humo, si hay nieblas por zonas bajas, si está sumamente despejado, si está bien claro, si hay viento y frío y cielo
prístino, bueno, pequeñas informaciones. Y finalmente, porque acá abajo no van a poder poner nada, cuando ustedes se encuentren con esta web app de Global Light, se van a dar cuenta, lo mandan. ¿Y qué va a recibir el estudiante? Un certificado, que es lo que tiene que guardar y darles a ustedes para que les pongan la nota. Esto es Global Night, pero creo que es muy útil porque Global Night les permite conocer cielo, si quieren dar alguna mínima de esfera celeste la pueden dar, mínima, en la clase práctica, ¿tá? Constelaciones, eh, una clase de observación de cielo abierto con celular y con la aplicación Stellarium de celular, ¿no? Para que ellos apunten el celular hacia el cielo y puedan saber qué constelaciones están viendo. Y agarrar métodos para poderlas ubicar después ellos en su casa sin necesidad de que el profesor esté ayudándolos. ¿Tá? Pero creo que esta es una parte que hay que desarrollar, que yo por lo menos considero que sería medio obligatoria. Los trabajos de campo que se pueden hacer en estos proyectos, usar el app del usómetro en aula, pasillos, patios exteriores del liceo, mapeo de luz del liceo y vecindario, ¿tá? Ahí tienen que organizarse con el profesor, hacer un mapa del vecindario del liceo y determinar en qué lugares van a medir. Capaz que un buen trabajo sería hacer un primer recorrido y fijar los lugares donde van a medir y salir una segunda noche y hacer las mediciones. Si van a usar el usómetro comprado por el liceo de 1.000 pesos, como les mostré, bueno, bárbaro, pueden usar la aplicación de app de Physic Tool, que ahora la vamos a ver en otra presentación, y bueno, hacer una medición en campo sería, ¿no? O sea, midiendo y evaluando luminarias que ustedes se tendrán que organizar para ver qué le piden que registren. La cantidad de lámparas, la calidad de la lámpara, la temperatura de color, eh, las mediciones que hagan con los distintos aparatos. Y si quieren usar después el SQM, también lo pueden usar, pero tienen que seguir las reglas de uso que yo se las puedo entregar, que ya se las mostré, porque no se puede apuntar a luces muy fuertes al usómetro. Tiene que ser en lugares donde la luz directa no le da. Hay que apuntar al cielo en lugares donde luz directa no llega al aparato. ¿Tá? Es válida la observación esa, porque le va a dar magnitudes bajas ahí, 16, 17, eh, porque bueno, van a tener mucha luz si están en la ciudad. O no tanta, porque de repente la ciudad tiene poca iluminación y nos dan nos mandan los reportes de ciudades que tienen baja contaminación lumínica, que estaría bueno. Yo creo que eso no es tanto lo habitual, ¿no? Pero bueno, está, bienvenido. Global Night, está, y mapas satelitales que después tendrían que cotejar con los trabajos hechos con el mapeo, ¿no? El mapeo en Montevideo, bueno, se puede hacer también, capaz que, por ejemplo, yo en el Liceo 26 yo me animaría a recorrer las dos manzanas aledañas al liceo. Tengo Boulevard Artigas, el shopping de Nuevo Centro, tengo avenidas con cierta iluminación, porque yo las recorro cuando llego al liceo. Tengo General Flores. Bueno, yo podría hacer en el Liceo 26 un recorrido de la cuadra del liceo más un par de cuadras más alrededor de él. Y bueno, ustedes los invito a ese mínimo y si después quieren hacer algo un poco más grande, bueno, usando esta tarea como interdisciplinaria, convocando a otros docentes que los acompañen, el de física, el de biología, bueno, algún otro que quiera sumarse, el de matemática o cualquier otro que quiera plegarse a un trabajo de este tipo, pueden perfectamente, el de inglés, por ejemplo, que quiera hacer un trabajo desde el inglés, podría ser, donde les haga hacer tareas de inglés basadas en la contaminación lumínica, ustedes pueden hacer una cobertura un poco mayor. ¿Tá? Eh, ya lo ha hecho Farielo en su momento y lo ha hecho Carolina Nicodela en Rocha. Tiene lindos mapeos de, de sus lugares. En algunos casos hicieron varias ciudades, varios balnearios, y los compararon con los mapas satelitales que están en internet. ¿Tá? Bueno, y después viene la espectroscopía y la fuente de luz, que esto me lo está pidiendo algunos profesores en especial.
y bueno, y todo lo que genera el impacto ambiental de esas luminarias, ¿no? Ambiental y de salud, ¿tá? Bueno, acá les dejo esta presentación, yo la voy a subir. Y bueno, acá tenemos tres insumos que yo les voy a dejar los enlaces para que trabajen con la colaboración de estos profesores. Y debo sumarle acá en el OAM al profesor eh, Lucas Aye, que les va a dejar esta presentación que voy a mostrar a continuación, que es la de espectroscopía. Él hizo todo el trabajo de diseño de espectroscopios. Acá ven cómo se coloca, ¿tá? Ahí ven cómo se coloca el espectroscopio. Ahí abajo contra el lente está el CD, tiene estas pinzas para agarrarlo y ustedes pueden, déjenme ver si yo les puedo mostrar, creo que tengo abierto uno acá. Bueno, yo acá estoy viendo un hermoso espectro, que si puedo, ahí por el reflejo en la... No, acá tengo la luz arriba, ¿ven? Ahí se ve el espectro del tubo de luz que tengo arriba. Y eso es con todo, como todo, pero con algún fotos y con algo distinto. Pero igual no tengo opción. La próxima aplicación que no encaja aquí, se lo envía para mostrar un poco todo el aparataje que se puede usar. ¿Ah? Bueno, entonces, voy a abandonar esta presentación, que creo que no tenía más nada. Déjenme ver si tiene más nada. Ah, sí, una cosa que no menor, esto que les pongo acá, que una vez terminado el proyecto, que hacen toda una serie de insumos y sacan conclusiones internas en la clase, esto hay que generalizarlo y se puede generalizar a nivel del liceo, que estaría muy bueno que ustedes pudieran generar algún video o algo que los chicos de los grupos puedan ver, tal vez en otros niveles también, quinto y sexto, o niveles de Levi si están en liceos compartidos con tercero, segundo y primero, ¿no? Eh, noveno, octavo y séptimo, ¿no? Para decirlo de la nueva terminología, y terminar con una elaboración de un informe para las autoridades liceales y pedir que éstas lo eleven a las gubernamentales o directamente hacer el trabajo con las gubernamentales. Esto lo han hecho ya profesores, lo ha hecho Farielo, lo ha hecho Héctor Rodríguez en Salto, pequeños formatos de este proyecto han terminado hablando con autoridades, Nicodela creo que también llegó a hacerlo, y sé de otros lugares que también se ha ido a hacer, Villa Serrana, también creo que con insumos hechos desde un liceo privado en el cual yo trabajé, se movieron en Villa Serrana para ver si podían hacer legislar para que bajaran las luminarias, que hace muy pocos años las pusieron, y, y bueno, eh, o estaban por ponerlas, creo que sí, que al final las habían colocado. En otros lugares también, bueno, llegar a impactar a nivel de prensa, de autoridades gubernamentales, departamentales, y por qué no, si tienen contacto, llegar hasta el Ministerio de Energía, ¿tá? Y bueno, y llegar a la UTE y llegar, bueno, a algún otro eh, ente que pueda también apoyar iniciativas como esta, las intendencias sin lugar a dudas. ¿Tá? Y bueno, y hay una fase más que terminaría siendo que de repente los chicos pudieran ir a dar una charla a alguna escuela o a algún otro centro como el de UTU o alguna cosa que sería brutal. Y ese sería un top 10 de este tipo de proyectos. No llegar al nivel de lo que les dije al principio, que puedo hacer Maldonado, pero si llegamos a esta cantidad de cosas que yo les digo, yo considero este proyecto de alto vuelo. ¿Tá? Creo que es un esfuerzo enorme y es una movilización que le pueden generar a los chiquilines que no la van a olvidar. Acá tienen el uso de espectroscopios, ahí ven el espectroscopio desglosado con el CD colocado acá, que tiene las ranuras adecuadas, si lo cortan bien, tiene que quedar las líneas de impresión del CD en esta dirección, o sea, perpendiculares a la línea larga del espectroscopio, o sea, el eje más vertical, más largo. El CD que ven acá también tenerlo como insumo. Bueno, y acá ven lo que armamos acá, un muestrario con distintas lámparas, este tipo
de llaves. Y bueno, acá teníamos unos formatos de petroscopio hechos en papel que están en internet. Y finalmente este que armó Lucas para la impresora 3D. Después de un ensayo durante este año y el año pasado, bastante largo, de probar cuál era el mejor modelo. Y ustedes vieron acá, recién iban a ver algunos otros ejemplos. Bueno, ahí tienen el aparatito. ¿Tá? No lleva mucho gasto, estos son 4 portalámparas, si quieren 3 pueden poner, hasta 2 creo que sirve, y bueno, conseguir varios tipos de lámparas. Acá nos falta la lámpara de sodio, la anaranjada, que está buena porque esta práctica puede servir para engancharla con astrofísica estelar, ¿no? La parte de espectros hacia las estrellas. Bueno, y ahí tienen cómo se usa y tienen un espectro sacado, que por supuesto acá la pinza molesta para verlo, pero pueden sacarle la foto y no va a haber ningún problema, ¿no? Yo diría que al alumno tienen que pedirle que saque la foto porque estos aparatitos los pueden usar en los subgrupos con el portalámpara ese múltiple y que cada uno saque sus espectros. Y me parece una tremenda práctica, yo ya la he hecho en liceos privados, que además con este espectroscopio esperemos que no tenga tanto problema para poderlo direccionar, que por supuesto esperen emergentes de, que van a surgir porque hay gurises que tienen distintos celulares. Pero como van a trabajar en grupo, tienen que elegir el celular que mejor se adapte y trabajar con un celular solo, por ejemplo, de uno de los miembros del grupo. Y bueno, esa cintura es la que tienen que manejar ustedes como buenos docentes, gestionadores del acto pedagógico, ¿no? Por decirlo de una manera. Bueno, y ahí están los ejemplos de. Acá hay dos luminarias. Estas dos son iguales, pero ahí ven distintos formatos que se pueden sacar. Una es la lámpara de bajo consumo y otra es creo que esta es la de mercurio, donde ven claramente distintas líneas espectrales. Si tuviéramos la del sodio, se ven la del sodio, se pueden hacer espectros de la vela, de un encendedor, se pueden hacer espectros del monitor de la computadora, eh, lámparas LED fría y caliente, o sea que tienen para armar un proyecto muy, muy interesante, muy interesante. ¿Tá? Y hay una aplicación que se llama Public Lab que descubrimos con Lucas trabajando, que les permite bajar, subirse a esta página, sacar la foto, enderezar el espectro, calibrarlo y lograr, a grosso modo, esta, esta curva, que además esto tiene que ver con este espectro que está acá, o sea, esto es un continuo con distinta intensidad, creo que no sé si era una lámpara de bajo consumo, no me acuerdo exactamente, pero bueno, acá tienen los grados de intensidad que tiene este espectro. ¿Tá? Que si hacen pruebas esto va a cambiar y estoy seguro que en esas prácticas ustedes van a mejorar la apuesta que le brindan a los chiquilines. Esta se llama Public Cloud y pueden después guardar la imagen y procesarla con programas como ImageJ. ImageJ tiene herramientas para procesar que en Ubuntu se maneja muy bien y bueno, creo que tiene una versión para Windows también. ImageJ es para un laboratorio de ciencia del espacio, creo que es muy bueno, porque si nosotros quedamos como laboratorios, como estamos ahora, en esta nueva apuesta, vamos a tener que empezar a hacer trabajos de este tipo, ¿no? Con distintas temáticas, y esta creo que puede ser muy, muy importante, muy importante. Que ustedes manejen 6 balitas con programas como ImageJ o Public Cloud y hagan procesamiento de espectro, sería tremendo, calibrado, bueno, etcétera, etcétera. Además, también pueden venir insumos como espectroscopio específico, ¿no? Comprado por la unidad de laboratorio, que se pueden trabajar. ¿Ya? Bueno, esta es la aplicación del usómetro en las dos modalidades, la modalidad de lectura digital y la modalidad gráfica, que invito también a experimentar. ¿Tá? O sea, para de repente comenzar un proyecto como esto, bueno, pensar en un proyectito chico ahora para este semestre, pero después preparar algo un poco más grande para el año que viene. ¿Tá? Puede ser algo con Global Night, que nos quedan algunas campañas. Yo les haría usar esta aplicación, anímense, yo lo hice medio como rápido, y hacer un mapeo de la luz de la clase y la luz del liceo, o uno de los dos, y un tabulado mínimo, y después un graficado
con Excel o algún programa y es un lujo de práctica porque, bueno, estamos haciéndolos experimentar, manejar los datos, graficar. eh, Esto les gusta en pila. Lo hemos hecho mm, en el Liceo 26, lo hice acá en el IABA, quedaron enganchadísimos y me lo han contado profesores como el profesor Ardente, que lo ha hecho también en liceos como Paso Carrasco y otros que ha estado y les ha gustado el trabajo. Los chiquilines se enganchan. ¿Tá? Bueno, hasta aquí entonces es este pequeño aporte y bueno, estamos abiertos a cualquier consulta y que nos digan si quieren profundizar en algún tema, que no va a haber ningún problema para desarrollar el tema específico con mayor detalle. Que pasen muy bien y gracias a los colaboradores que permitieron que todo este material esté aquí presente para poder, bueno, nutrir a toda la comunidad de ciencia del espacio en este tema que creo que es un lindo proyecto que deberíamos desarrollar en alguna parte del año. Que pasen muy bien.